La razón por la cual la Iglesia se ha sometido durante toda la vida a la Escritura es porque el Señor Jesucristo lo hizo e instó a los discípulos a hacer lo mismo. De manera que la autoridad de Cristo y la autoridad de la Escritura o permanecen juntas o caen juntas. La Iglesia no puede repudiar lo que el Señor ha afirmado. Por supuesto, Jesús vivió entre los dos testamentos. Cuando estuvo aquí en la tierra, miró hacia atrás al Antiguo Testamento, que ya estaba completo. Pero también miró hacia adelante al Nuevo Testamento, que todavía no había empezado a ser escrito. Así que la forma como él afirmó tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento es obviamente diferente. De modo que el resto de la conferencia la voy a dividir en dos partes, la autoridad del Antiguo Testamento y luego la autoridad del Nuevo Testamento. Consideremos por un momento la visión que tenía Jesús de la Escritura, como se ve en el uso que hizo de ella. Su sumisión personal a la Escritura del Antiguo Testamento se ve en tres esferas. Primero, se ve en su obediencia moral o en su conducta moral. Jesús estaba determinado a obedecer lo que se había escrito sobre él en la Escritura. Creo que no hay ejemplo más admirable que su encuentro con el diablo en el desierto de Judea, cuando fue tentado a dudar y a desobedecer a Dios. Y cada tentación, Jesús la enfrentó con una cita correspondiente de Deuteronomio 6 o Deuteronomio 8. Aléjate de mí, Satanás. Es lo que Jesús le dijo al demonio. Aléjate de mí porque escrito está. Aléjate. Esa sola palabra griega, geograptai, quiere decir escrito está. Era suficiente en sí misma. No había necesidad de discutir el asunto. No había necesidad de argumentar. No había necesidad de invitar al diablo a la mesa de negociaciones. El problema ya había sido resuelto por la Escritura. Escrito está. Entonces, no desobedecerás porque escrito está en la Escritura. La subordinación voluntaria del Hijo de Dios a la palabra de Dios es demasiado significativa. Jesús mismo vivió bajo su autoridad moral por sí mismo. En segundo lugar, vemos su sumisión en su misión oficial, en su comprensión de lo que era su misión en el mundo. Los evangelios en realidad revelan cómo Jesús llegó a saber quién era, es decir, su identidad, o lo que había venido a hacer al mundo, su misión. Pero él debió haber entendido estas cosas quizás gradualmente, a través de la Escritura, a medida que Dios le hablaba a través de la Escritura y él meditaba en ella. Sus citas del Antiguo Testamento hacen que esto sea muy evidente. Jesús afirma ser tanto el Hijo del Hombre, de quien se escribe en Daniel 7, como el siervo sufriente del Señor, de quien se escribe en Isaías 53. Él afirma ser el Hijo del Hombre que aparece en Daniel, que vendría en las nubes del cielo, y a quien todas las naciones adorarían en su gloria. Y cumplió el pasaje del siervo sufriente del Señor que aparece en Isaías, que el siervo tenía que sufrir y morir por los pecados del mundo y luego traer luz a las naciones. De hecho, no sé si han observado que Jesús hizo lo que nadie había hecho antes, es decir, fusionar esas dos imágenes, la de el Hijo del Hombre que habla de su gloria y el siervo del Señor que habla de su sufrimiento. Y Jesús dijo que él debía entrar en su gloria como el Hijo del Hombre a través del sufrimiento. El Hijo del Hombre se irá, Marcos 14:21. El Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él. Así que esto explica el sentido de obligación que tenía Jesús de hacer lo que estaba escrito. Esto empezó cuando tenía 12 años, ¿recuerdan? Él dijo, ¿acaso no saben que en la casa de mi padre debo estar?
Y esto continuó durante su ministerio público. Marcos 8:31. El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado, y a los 3 días resucitar. Y esto continuó después de la resurrección. Él dijo en Lucas 24, todo lo que está escrito en la ley y en los escritos de los profetas debe cumplirse. ¿Por qué tenían que cumplirse estas cosas? ¿Cuál es la explicación a ese sentido de obligación que tuvo Jesús durante toda su vida? La respuesta es porque la Escritura lo dice, y él estaba determinado a obedecer lo que estaba escrito de él en relación con su misión. Así que de manera voluntaria y deliberada Jesús se puso a sí mismo bajo la autoridad de la Escritura. Estaba determinado a cumplir la Escritura en su misión y en los estándares morales de su conducta. Fue así como en el jardín de Getsemaní Pedro sacó su espada, la desenfundó en la noche y cortó la oreja derecha del siervo del sumo sacerdote. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? Le dijo que guardara su espada y luego le dijo, ¿acaso piensas que no puedo pedirle a mi Padre? Y él me enviaría más de 12 legiones de ángeles. Pero, entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras que dicen que así tenía que suceder? Para mí algo muy notable es que, en toda su vida terrenal, desde sus 12 años, y luego durante su ministerio público y después de la resurrección, Jesús sintió una obligación continua de la Escritura sobre él, y mantuvo una determinación inquebrantable de hacer lo que estaba escrito de él en la Escritura. Hasta el momento hemos hablado de su sumisión en su conducta moral y en su misión oficial. Y en tercer lugar, en sus debates públicos. Cristo era controvertido. Participaba en debates constantes con los líderes religiosos de su época. Ellos en desacuerdo con él en desacuerdo con ellos. Y el punto es que en cada pregunta o en cada conflicto, Jesús veía la Escritura como el último tribunal de apelación. ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Cómo es que la interpretan?, preguntaba. Y en especial él criticaba a los fariseos y a los saduceos. Criticaba a los fariseos porque le agregaban a la Escritura y criticaba a los saduceos porque le restaban a la Escritura. Ellos agregaban sus propias tradiciones y Jesús les decía, ustedes rechazan los mandamientos de Dios solo por seguir sus tradiciones. Ustedes ponen las tradiciones por encima de la Escritura y no deberían hacerlo. Luego criticaba a los saduceos porque le restaban el elemento sobrenatural. Ellos no creían en lo sobrenatural. Y Jesús les decía, ¿no es por esto que están ustedes errados? Ustedes ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, en relación con el Antiguo Testamento, queda fuera de duda que el Señor Jesucristo se sometió personalmente a Él como la palabra de su Padre Celestial, en su conducta moral, en su misión oficial, en sus debates públicos. El hecho decisivo de él era lo que estaba escrito en la Escritura. Eso resolvía cualquier incertidumbre y no hay ningún ejemplo en el que Jesús contradiga la Escritura. Solamente hay ejemplos en los que cumple la Escritura. Y ya sé lo que muchos están pensando. Se deben estar preguntando qué hay acerca de las 6 antítesis del Sermón del Monte, cuando él decía, ustedes oyeron que fue dicho, pero yo les digo algo diferente. Es importante que entendamos primero que Jesús no estaba contradiciendo a Moisés. Él nunca contradijo a Moisés. Él estaba contradiciendo las distorsiones y todas las perversiones que los escribas hicieron de Moisés. Él contradecía no lo que estaba escrito en la Escritura, sino lo que se había dicho, la tradición oral. Así que la evidencia de los evangelios no se puede contradecir. El corazón, en mente y en vida, Jesús se sometió humildemente al Antiguo Testamento, como la palabra de Dios escrita. Como Él lo hizo,
nosotros debemos hacerlo.